Hola Gisela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestra. Bien. Qué bueno. ¿Y Pues usted? también gracias, pues acá ya esperando, ya se están integrando los compañeros y bueno, ok, pues ya es la hora, ya pasa un minuto, entonces pues lo que se van integrando, vamos recapitulando un poquito lo que vimos la sesión pasada, ok. Hola Elena, buenas noches. Buenas noches, asesora. Buenas noches. Pues apenas vamos aquí a dar inicio, recapitulando un poquito, ¿ok? En lo que se van integrando. Pues bienvenidas ya a esta sesión, donde pues si recordarán, ay, aquí está, como recordarán, pues vimos el tiempo progresivo, ¿verdad? Que habla de acciones que ocurrieron alrededor de un minuto, ya sea en presente o pasado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estos enunciados. Elena, ¿los podrías leer, por favor? Sí, asesora. Ok, gracias. It is raining hard and is it quite hot? War, Warm. war, Warm, ajá. war. It is not raining here. The volcano is throwing ash. They are journey to the meet. Meeting. Ajá, muy bien. Gracias. Sí, correcto, meeting. Entonces, estas son acciones que, pues, the moment of speaking, que es alrededor de este horario, están sucediendo, ¿no? Podemos decirlo así. It is raining, está lloviendo. Ajá. Allá donde están ustedes, ¿está lloviendo en este momento? Son alrededor de las 7:03. No, pero está nublado. Ah, ok. Entonces, it is not raining here, ¿no? Me podrían decir. Pues alrededor de esta hora, que son las 7:03, 7:04, it's not raining. ¿Ok? ¿Qué necesito entonces para que estos enunciados estén en pasado? ¿Se acuerdan que el auxiliar es el verbo to be? Entonces aquí, pues, ¿qué haría yo? Cambiar el auxiliar. Y en pasado, ¿cuál es el auxiliar que se ocupa? It Was y, what? Y ajá, where. y were. Was y were. Entonces, por ejemplo, aquí, Gisela, para recordar un poquito el pasado continuo, pues vamos a cambiar estos auxiliares. ¿Cómo lo diríamos, por favor, Gisela, si los pudieras leer? Sería it's was It was, uh, it was raining, raining hard and the it's and it was sí, perdón. Was and was with hot warm warm. Ujú. Acá, sería it was not raining hard here. Ujú. here. Y de volcano sería, Was, sería was was throwing ash. ash. Ajá. They were Were hoi- joining 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 to the meeting. meeting. Ajá. Y entonces, pues ya el was o were, aquí se acordarán que se traduce como estaba, ¿no? Ayer Ujú. estaba o estuvo lloviendo. Ajá. O ellos estuvieron.
se estuvieron uniendo a la sesión. Entonces, Ok. pues, es importante que tenemos el auxiliar del verbo to be, am, is, are, para el presente continuo, y was y were para el pasado continuo. ¿Y los verbos qué forma tienen? ¿Se acuerdan? Deben ir en gerundio, Terminación ing. ing. Ya un verbo que tiene terminación ing se llama o se le dice que está en su forma de gerundio. Gerundio. Ajá, ok. Delfina, buenas noches, bienvenido. Y Rubí, buenas noches, bienvenida. Estábamos con unos ejemplos para recordar el pasado y el presente continuo. Bueno, entonces aquí yo les puedo preguntar, what were you doing yesterday? ¿Qué estuvieron haciendo ustedes ayer? What were you doing yesterday? A ver, por ejemplo, Delfino. Pueden escribir en el chat, recuerden que si no pueden usar el micrófono. ¿Qué estuvieron haciendo? Le ponemos una hora. A ver, pues alrededor de las 5 p.m., ¿no? 5 p.m. ¿Estuvieron en la reunión? Poco tiempo yo. Ah, pero ayer. Sí, es que nada más pude entrar al principio porque tuve que ir a un Ah, museo. ok. En la de los martes. Sí, Ah, ok, muy bien. Entonces, I was. ¿Qué estuviste haciendo allí en la reunión de los martes? I was taking notes. Elena, I was studying. Ajá, I was studying. Ok. Sí, es que los martes hay reunión donde se juntan pues de otros grupos y van resolviendo ejercicios, van revisando el tema también. Entonces pueden ingresar, tienen los enlaces ahí mismo donde les comparto yo en la pizarra. Ahí están las sesiones de los martes ya programadas. Ajá, también pueden entrar. Delfino, I was doing my interactive activities. Ah, muy bien. Rubí, I was cleaning my house. Ok. I was cleaning my house. Entonces son acciones que sucedieron ayer alrededor de las 5, ¿verdad? At around 5 p.m. Delfino, I was doing my, lo voy a resumir, lo voy a poner task, o sea, pues mis tareas, ¿verdad? Como lo que nos toca hacer, que son tasks. Ok. Bien, entonces eso es pasado continuo. Ahora vamos a ver ya para esta semana, le vamos a cambiar. Vamos a revisar el pasado simple para hablar de customs and traditions. Ajá, costumbres, tradiciones que hay en la familia, ¿no? Eventos importantes, pero ahí ya vamos a ocupar el pasado simple. ¿Qué diferencia hay con el pasado continuo? Ok, vamos a empezar entonces. Por aquí acaba de llegar. Ah, Rosalba se había desconectado y se volvió a unir. Ok, bien. Miren, entonces vamos a revisar el pasado simple. Vamos a empezar con lo siguiente. Para formar oraciones en pasado simple, pues hay que ubicar las formas. En este caso, iniciamos con la afirmativa. Y vamos a ver ahí que usaremos verbos regulares y verbos irregulares. Ajá. Entonces, los verbos en inglés se dividen en estos dos grupos. Dentro de los irregulares, pues vimos al verbo to be. Ustedes ya conocen otros del módulo 6, el verbo can, ¿se acuerdan? ¿Vieron el verbo? ¿Qué otro vieron? Vieron el auxiliar do, que pues como auxiliar cambia a does. Son verbos especiales. Son verbos especiales porque funcionan también como auxiliares.
Entonces, bueno, pero son irregulares, ¿ok? Y pues aparte tenemos los verbos comunes, common main verbs, que se llaman main verbs. Main verbs. Verbos principales en una oración. Por ejemplo, go, study. ¿Algún otro que conozcan? Así que les llega a la mente de los que vieron en el módulo 6. Work, ¿verdad? Clean, etcétera. Bueno, todos estos verbos son verbos principales, main verbs. Vamos a ver cómo los vamos a aplicar en una oración. Lo importante es primero identificar los grupos de verbos. Entonces, con ellos vamos a expresar acciones que ocurrieron en un punto en el pasado. ¿Ok? Y sucedieron, vamos a decir que fue una acción que concluyó en un punto. Concluyó significa que esa acción ahí se terminó, ahí se finiquitó. Por ejemplo, vamos a suponer una fiesta que tuvieron el sábado, ¿no? A lo mejor. Esa fiesta tuvo un inicio, tuvo un final y se acabó esa fiesta, el evento o esa celebración. Si quieren hacer otras fiestas, pues sí lo van a poder hacer, pero ya serán otros eventos. Entonces, el pasado simple habla de eventos únicos, por así decirlo, a diferencia del pasado continuo. ¿Ok? Vamos a ir revisando aquí más ejemplos. Entonces, hacemos alusión a esas acciones y los verbos regulares tienen su característica porque regularmente, así como su nombre lo indica, ¿tienen qué terminación? ¿En qué terminación acaban Ed, estos verbos? ed. Ajá, exacto. Entonces, un verbo que en pasado termina en ed, se puede decir que es regular. Para ello, pues, se pueden apoyar de una lista de verbos que ahora en internet, pues, se encuentran muchísimas y no hay de otra más que memorizarlos para irlos identificando cuál es regular y cuál es irregular. Los irregulares, como su nombre lo indica, pues tienen la característica de que en pasado, sí alcanzan a ver aquí qué terminación tienen todos estos verbos. ¿Se parece la terminación o es diferente? Es diferente. Ajá, todos son diferentes, ¿verdad? O sea, son muy irregulares, por eso se llaman así. Entonces, cuando ya los vas memorizando, dices, ah, pues el verbo become es irregular porque en pasado se escribe de esta manera. Pero el verbo study es regular porque en pasado se escribe con ed, studied. Y solamente así, pues irnos aprendiendo. Y con la práctica, pues ya los van identificando. Ambos verbos regulares o irregulares en una oración van así. Es importante mencionar que se agrega el sujeto. Por ejemplo, si yo tomo el verbo brought, ya en pasado, y aquí viene algo pues importante en inglés, que a veces en español, aquí está, brought. Si yo pongo brought, no significa nada, ni siquiera lo puedo traducir. ¿De dónde proviene? Acá dice del verbo traer, ¿verdad? Entonces, si yo digo brought, no lo puedo traducir porque no indica qué persona hizo esa acción. Simplemente aquí diría, pues brought, ajá, es el pasado de traer. Hasta que yo le pongo un sujeto, entonces ya tiene sentido. Por eso siempre lo primerito que ponemos es un sujeto. Después el verbo en pasado y pues un complemento. Y entonces así ya los enunciados ya tienen un sentido de quién. ¿Ok? Por ejemplo, ¿quién quisiera leer estos enunciados de aquí? Rubí, Sí, por favor, sí. a ver. I I walk
my car last summer. She went to the cinema yesterday. My sister played in the park this morning. I had a meeting 5 minutes ago. She had a little dog. We had a great trip. We en- enjoyed, Joy, ajá. enjoyed it very much. Ok, gracias. Gisela, ¿te animas a leerlos? Todos, ¿verdad, profesora? Por favor, sí. I'm bought my car last summer. She went to the cinema yesterday. My sister played in the park this morning. I had a meeting 5 minutes ago. Go. Ujú. She had a little dog. We had a great trip. We Enjoy. enjoyed it very much. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere leer estos ejemplos? Yo, profe. Ok, por favor, Delfino, gracias. I bought my car last summer. She went to the cinema yesterday. My sister played in the park this morning. I had a meeting 5 minutes ago. She had a little dog. We had a great trip. We enjoyed it very much. Ok, gracias. Entonces, como podemos ver aquí, seguimos el orden sujeto, el verbo y pues un complemento. De estos verbos, ¿cuál es regular? Play, Play it play, Ajá, play y otro más. enjoy, yo- enjoy, enjoy. Exacto, enjoy. Ya nos damos cuenta por la terminación, ¿verdad? Acá la sugerencia es que pues tengan por ahí una libretita de verbos nada más, donde se encuentran play, pues yo lo vi con ed, entonces es regular. Enjoy también. Y sobre la práctica, pues es que ya los van identificando, ¿ok? Pues aquí sí hay que tener una listita y pues irlos memorizando, ¿ok? Ahora, de los verbos regulares hay unas reglas para ponerles la ed, no nada más llevan ed y ya, ¿verdad? Miren, verbos que terminan en e, por ejemplo, love y like, pues dice que solo le agregamos, letter D. Ya tenemos loved y liked. Verbos que terminan en Y. Esta es su terminación. Cry y carry. Pero aquí dice que hay que quitarle la Y. Y entonces se agrega I y T. Si vemos acá, entonces ya se volvió cry, carry. Quitamos la Y, ¿verdad? Y hay algunos que terminan en consonante. Por ejemplo, stop y admit. Les vamos a duplicar. Entonces, y agregamos ed y ya tenemos stop, ya vieron, tiene doble P y admit. ¿Ok? Entonces son las tres reglas básicas para que nosotros podamos escribir los verbos regulares. Lo que sí no hay es una regla que te diga por qué love, stop o admit es regular y por qué, por ejemplo, buy, be o vamos a poner otro, em, become, por qué estos son regulares y por qué estos irregulares, ¿no? Como tal, ¿por qué no puedo escribir así void, ¿no? O algo así, ¿no? Bed. No hay una regla, entonces, pues como les digo, acá solamente
aprenderlos, pues prácticamente memorizarlos, ¿no? Pero es un ejercicio y que ya después, insisto, con práctica solamente, pues ya los van identificando. Ahora, hay unos tips también para la pronunciación. Para los verbos regulares, vamos a procurar que no suene el ed, ¿no? Que diga begged o called, listened o grabbed, ¿no? Miren, nos dice que sí hay verbos que tengan estas terminaciones, que terminen en B, en G, en todas estas. Ajá. Por ejemplo, call, beg, listen, graph. En su forma simple, esa terminación tienen. Cuando ya están en pasado, ¿cómo va a sonar la ed? ¿Ok? ¿Suena la E o no suena? La vamos como que a quitar, así como que a silenciar, ¿no? Al pronunciarlos. Y entonces ya tenemos beg. Juntamos el sonido G con la D, beg. Cold. Juntamos la L con la D. Listen, graph. Entonces, este sonido consonante lo juntamos con la D. Ahora sí que hay que exagerar un poquito, ¿no? Para que suene la D. Beg, cold, listen, graph. Eso es cuando pues estamos hablando para que no suene la ed tan fuerte, ¿no? Call it. Luego, hay otros verbos que tengan estas terminaciones. Son como más fuertes, ¿no? La P, la K, todos estos de aquí. Por ejemplo, help en su forma simple, look, sniff, wash, ¿no? Este sonido. Dice que la ed la tenemos que pronunciar como si fuera una ligera T. Entonces sería helped, así como hay que exagerar un poquito. Helped, looked, sniffed, washed. Ajá. Sí se nota el sonido de la T, ¿no? Looked, sniffed, washed. Ajá. Para que no, cuando estemos hablando, pues digamos helped, looked, sniffed, washed, ¿no? Entonces vamos a silenciar la E, ¿ok? Y que la D suene como una T, con verbos que tengan estas terminaciones. El siguiente, pues dice que si tenemos verbos que terminan en T o D, por ejemplo, want, decide, ahí sí vamos a pronunciar ligeramente la E. Wanted. Ajá. Es muy ligero nada más para que se libere el sonido entre la D que está aquí de decide y esta otra, ¿verdad? Decide. Entonces, decided, que suena muy ligerito. Si buscan en un diccionario, les marca estos simbolitos. Es la pronunciación. Entonces, acá te dice que la E suena muy, muy cortita. Wanted, decided, decided. ¿Ok? ¿Aquí alguna duda? ¿Se ve complicado? No, Ok. Muy bien. Entonces, esto pues lo pueden practicar, por ejemplo, tomando una lista de verbos regulares, que por lo general te van a marcar la pronunciación. Entonces, a ver, Delfina, por favor, ¿podrías pronunciar, a ver, algunos de estos verbos que aquí estoy marcando? Ya en pasado, por ejemplo, act, acá te indica, sería acted, acted. actors, Ujú, archives, archives, ok, belong, could, good. Ajá. Elena, por favor, algunos verbos, por ejemplo,
A ver, estos. Accept, admire, believe. A ver, believe. Ya en pasado. Believe, Ajá, believed. Ajá, believed, admitted, admired. admired, Y en este. accepted. Ajá, exacto, accepted. Ajá. Sí se escucha, sí se siente, pues van a saber que lo están pronunciando bien porque van a ubicar dónde está la lengua cuando lo pronuncian. Acted, ¿no? Acted. La lengua queda atrás de los dientes. Acted, ¿no? Admired, admired. La lengua está entre los dientes y como que sale un poquito. ¿Sí lo notan? Admired, acted. Ajá. Cooked, cooked. La lengua queda atrás de los dientes, pero arriba. Cooked. Porque la lengua te va a ayudar a que salga el sonido de la T. Cooked. ¿Sí, sí lo sienten? Entonces, ahí pues es como practicarlo. En resumen, entonces, cuando estén leyendo en pasado, pues ya saben, no debe sonar la ED tan fuerte, ¿no? Como pues nosotros lo diríamos en español. Cooked, closet, ¿verdad? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, asesora. Ok. No, asesora. Bien, pues eso es en cuanto a pronunciación. ¿Cómo vamos a estructurar? Acá nos dice que ya aplicándolos en una oración, hay que tomar en cuenta que un verbo se escribe igual con todos los pronombres, ya cuando estamos hablando en pasado. Lo que les decía yo, si tenemos el verbo en pasado, este verbo en pasado puede usarse con cualquier sujeto, no se va a conjugar, solo se usa así en esta forma con cualquier sujeto que ustedes vayan a poner. Por ejemplo, Gisela, ¿podrías leer estos enunciados? Yes. Linda spent all her savings on Christmas gifts. Ujú. Mom and I am very late on dad's present. The children dancing with their grandmother. Raúl dancing with his sister and the party. Ok, muy bien, gracias. Entonces vemos cómo los sujetos yo los puedo cambiar. A ver, para que lo comprobemos. Por ejemplo, Delfino, ¿los podrías volver a leer? Y aquí le podemos poner, vamos a sustituir los sujetos. Y a todos vamos a ponerle, no sé, a ver, Pedro, Okay. por favor. Pedro spent all her savings on Christmas gifts. Mom and I spent very little on that present. The children danced with their grandmother. Pedro danced with his sister at the party. Ok, vemos cómo entonces, pues yo puedo tener un verbo y a ese verbo ponerle otro sujeto. I, you, he, they, ¿sí? No importa el sujeto, el verbo pues ya está en pasado. I spent, he spent, they spent. Ajá, ya no hay distinción para tercera persona, como en presente, ¿se acuerdan que se agrega una S, verdad? Acá pues es he spent, she spent, you, o el pronombre que ustedes, al que ustedes hagan referencia. Entonces ese es el que este verbo se vuelve a ocupar así. O sea, en realidad no hay cambios. Miren, en presente, a ver, Elena, ¿los podrías leer en presente, que son estos, por favor? I dance,
You dance, he dances, she dances, it dances, we dance, y they dance. Ok, gracias. Rubí, ¿cómo son en pasado? Ya vemos que el verbo dance, pues es igual con todos los sujetos. ¿Los podrías leer, por favor? Ok. I I danced, you danced, he danced, she danced, it danced, we danced, y they dance. Ok, sí. A eso se refiere entonces, una vez que tú ya te aprendiste un verbo en pasado, ya nada más es ponerle un sujeto. Por eso es importante que en su actividad siempre mencionen de quién están hablando. Entonces, pues ya tenemos que el orden para estructurar, pues va a ser un sujeto, un verbo en pasado, ya sea regular o irregular, y un complemento. En su primera actividad de la semana tienen que narrar cuál fue el día más feliz de su vida. Entonces ahí se van a centrar en algo que ya pasó, unas vacaciones, puede ser una fiesta, ¿no? Pueden ser diferentes eventos, pero principalmente aquí ya vamos a usar verbos en pasado simple, ¿ok? En su mayoría, su tarea ya debe tener más pasado simple que pasado continuo. En la última actividad de la semana pasada, por ejemplo, usaban más el pasado simple que el continuo, cuando era lo contrario, la actividad te pedía que hablaras más de acciones que estaban sucediendo o que estuvieron sucediendo. Entonces, ahora sí ya vamos a usar el pasado simple. Bien, pues aquí tenemos unos ejemplos. Por favor, Delfina, ¿los podrías leer? Claro. We studied a lot when we were children. She studied a lot when she was a child. I ate fish in the morning in Veracruz. You ate fish in the morning in Veracruz. Commits. They ate fish in the morning in Veracruz. Ok, muy bien. Vemos aquí el verbo, por ejemplo, ate. Pues en inglés se escribe de una sola forma en pasado, ate, ¿verdad? Con cualquier sujeto. Miren cómo en español, ¿qué me tendría que aprender? ¿Cuántas terminaciones para un verbo en pasado? Comí, comiste, comieron. Por lo menos aquí ya tengo 3, ¿verdad? Entonces es más complicado aprender español que aprender inglés, ¿no? ¿Cómo ven ustedes aquí? En español, la terminación del verbo, pues como que implica de quién se habla, ¿verdad? Digo, comieron, ¿quiénes? Puede ser ustedes o ellos, ¿verdad? Y en inglés, pues ya nada más con que te uses un verbo en pasado, ya con eso. Por lo menos son 1, 2, 3. A ver, es yo comí, tú comiste, comieron, comió, ajá, comimos. Por lo menos son cinco terminaciones para el verbo comer en español. En pasado y en inglés, pues nada más es el verbo ate. A ver, aquí tenemos más ejemplos. Gisela, por favor. She played Play. in the park, played in the park. I played in the park. Susie played in the park. My brothers played in the park. Ok, aquí nuevamente tenemos el verbo play, pues igual independientemente del sujeto. Esa es la importancia de poner siempre el sujeto en una oración en inglés. Si yo nada más pongo played in the park, pues no se sabe quién. Entonces, en su tarea, pues verifiquen que a cada oración que ustedes están agregando para describir el evento feliz de su vida, pues verifiquen que hay un sujeto.
¿Ok? Bueno, aquí este es un pequeño parrafito. No sé quién. Delfino, por favor. Son 2 diapositivas. Sí, Delfino y luego Rosalba. Excuse me, es que tuve problemas con mi internet. Ah, ok. Sí, sí, no te I preocupes. went to the cinemas last week. I bought a chocolate. I went shopping yesterday. My father got a new car last year. I went to Acapulco last year. My family and I stayed in the hotel, ate fish, and we had fun. Ok, la siguiente. Ay, permítame. Ajá, ahí continúa, por favor. Ahí continúa, Delfino, por favor. Perdón. Sí, no te preocupes, gracias. My daughter met a lot of friends and enjoyed very much. My family and I bought some souvenirs. When I was swim, my Sí, sister was sunbathed, but sunbathing. Ujú. sunbathing, but I was drinking some soda. Ok, muy bien. Gracias, Delfino. Rosalba, por favor. I went to the cinema last week. I booked a chocolate. I went shopping yesterday. My father got an car last year. I went to Acapulco last year. My family and I stayed in a hotel. A fish, and we had fun. My daughter met a lot of friends. I enjoyed very much. My family and I booked souvenirs. When I was swimming, my sister was somebody, but I was drinking some soda. Ok, gracias. ¿Alguien más gusta leerlo? Sí, Elena, por favor. profesora. Sí, por favor. I went to the cinema last week. I bought a chocolate. I went shopping yesterday. My father got a nice car last year. I went to Acapulco last year. My family and I stayed in a hotel. I fished and we had fun. My daughter met a lot of friends. I enjoyed very much. My family and I bought souvenirs. When I was swimming, my sister was sunbathing, but I was drinking some soda. Ok, muy bien, gracias. Entonces, así van a redactar. Si les cuesta trabajo crear un párrafo, que digan, ah, es que pues yo nunca he escrito en inglés más que oraciones, a lo mejor me cuesta trabajo integrar un párrafo. Pueden hacer oraciones que vayan así muy sencillas, que tengan un sujeto, su verbo en pasado, un complemento, y ahí usamos la puntuación, coma, y agrego otra acción. My family and I, otra vez pongo el sujeto, mi verbo en pasado y un complemento. Y les decía que siempre hay que poner el sujeto. En este caso, como estoy hablando de mi familia y yo, en un segundo enunciado sí lo puedo omitir porque se entiende que este verbo se refiere a este sujeto que antes ya menciono. Ajá. Pero ya en el segundo enunciado pongo un conector
Y agrego otra vez un sujeto, un verbo en pasado y un complemento. Así poco a poquito pueden ir estructurando el párrafo que solicita. Entonces, en esta primera actividad tienen unas preguntas. No sé si ya pudieron revisar el documento. Las preguntas que tienen ahí solamente son una guía para que ustedes pues se den ideas de qué van a redactar. Pero a partir de pues de esas respuestas que ustedes tengan, tienen que redactar un pequeño párrafo de entre 5 y 8 líneas. Lo que se va a evaluar es el párrafo, para que en su tarea pues no vayan a dejar nada más las preguntas y las respuestas. ¿Ok? No sé si ya vieron esa parte. Sí, Entonces, profe, ya lo vimos. ok, muy bien. Entonces, si gustan, pueden dejar las preguntas y respuestas como ahí en su documento, pero inmediatamente debe venir también el parrafito, o sea, pueden venir las dos cosas. ¿Ok? Y ya pues queda un párrafo así parecido. Eh, Les decía que la mayoría de su redacción debe ir en pasado simple porque son eventos que terminaron en esa ocasión, fueron únicos. En ese viaje nada más compraste recuerdos. Y puede ser que por ahí pues haya un enunciado así, en pasado continuo. Ah, pues estuvimos haciendo esto y esto, ¿no? Pero la mayoría debe ser pasado simple, ¿ok? Teacher, yo tengo una pregunta, Sí. Angélica. Entonces, nada más para entender bien, en el párrafo, ¿podemos poner nada más el párrafo ahí contestando esas preguntas o tenemos que poner aparte la pregunta y respuesta? Ah, exacto, sí, puedes eliminar las preguntas y las respuestas y dejar solamente el párrafo. Ah, ok, Ajá. gracias, Lo que no hay que hacer es lo contrario, dejar las preguntas y no poner el párrafo, porque ahí sí les va a bajar. gracias. Ajá. Sí, entonces las pueden eliminar y dejar solo el párrafito. Ok. Bien, aquí tenemos pues otro ejemplo. No sé, Gisela y luego Rosalba, si lo pueden leer, por favor. Ok. I went to the cinema last Saturday. I was eating popcorn and drinking soda. A baby was crying. ¿Sí está bien pronunciado? Crying. Brian, Crying. I got mad. I didn't. didn't listen to the movie. This morning was raining a lot. I worked Worked, today. Work. ¿sí? Acuérdense, no, no, vamos a Es juntar como este el último work. sonido. Ajá. Ajá, Worked. work today in the office at 9. I AM, was, AM, I am ajá. AM, AM. ajá. I was sending emails. Later, I am had a meeting. I was listening to the manager. Ok, muy bien, gracias. ¿Quién seguía? Rosalba, por favor. I went to the cinema last Saturday. I was eating popcorn and drinking soda. A baby was crying. I got me. I didn't. I didn't listen to the movies. This morning was rainy, rainy, a Raining. lot, raining, a lot. I worked today in the office 8, 9 a.m. I was sending emails later. I have. I had a meeting. I was listening to the manager. Ok, muy bien, gracias.
Pues yo lo que les recomiendo es que tengan una lista de verbos ya en presente y en pasado, antes de que hagan su redacción, para que cuando ya estén haciendo sus enunciados, pues ya sepan, va el sujeto, el verbo en pasado. Puedo agregar unos enunciados en continuo, como les decía, ¿no? Como para describir un poco también el contexto, pero en su mayoría deben ser acciones en pasado simple, ¿ok? Pues como tenemos aquí en estos ejemplos, ¿verdad? Ya tengo aquí los verbos, verifico que estén bien escritos y poco a poco pueden ir estructurando así su párrafo de un evento feliz. ¿Cuál puede ser un evento feliz? ¿No? A 15th party, a special dinner, ¿no? My first house, my first car, my last vacation. Pues ustedes eligen un evento y ya sobre ese evento, que fue único, pues ya comienzan a hacer su narración. ¿Alguna otra duda? No. No. Ok. Entonces, ¿por qué razón usamos pasado simple? Porque estamos hablando de acciones finitas. O sea, empezó y concluyó. Una fiesta de 15 años, ¿cuántas veces se celebra en la vida? Pues una vez, Una. ¿verdad? Ajá. O sea, es una acción finita, o sea, que termina. Pues empieza y termina la fiesta, ¿ok? Ya no es posible hacer otra, ¿verdad? No, cada año no se cumplen 15. Ajá, entonces una vez ahí, en eventos así, es cuando usamos el pasado simple. En cambio, el tiempo progresivo enfatiza acciones que duran más tiempo, ¿ok? Esa sería, digamos, la diferencia entre esos tiempos. Bien, pues no sé, ¿alguna duda, comentario sobre la tarea? Bueno, ya comentamos, las preguntas solamente son una guía, lo que importa es el párrafo. Profesora, entonces, por ¿Sí? ejemplo, podemos dejar así en blanco donde vienen las preguntas, o si tenemos que formular algunas preguntas. No, no vas a formular preguntas, ya no hay que agregar nada más, déjame buscar aquí el... Ajá, va así. En este primer apartado vas a dejar tu párrafo. Dice, describe en un párrafo de 5 a 8 líneas. Dice, en el documento se incluyen 4 preguntas relativas al tema, pero esas las puedes eliminar. Lo que cuenta en el punto 1 es solamente el párrafo. Eh, a lo mejor te refieres a que de esas 4 preguntas tú quisieras agregar mucho más información de las que esas preguntas te, te llevan, ¿no? A las que te guían. Sí, puedes agregar más información. Ah, ok. Ajá, pero no es necesario que escribas las preguntas. Sí, entendido. Ajá, ajá. Entonces, por ejemplo, acá tienes la primera pregunta. What was the happiest day in your life? Where was it? ¿No? Estoy inventando, ¿eh? Luego la otra pregunta dice, who was with you? ¿Quién estaba contigo? Ajá. How did you feel in that situation? ¿Cómo te sentiste ese día? Y a lo mejor pues tú quieres agregar más información. Entonces ya no es necesario que agregues preguntas. Ahora sí que lo que haces nada más es ocupar estas de guía, redactas tu párrafo y a lo mejor agregas más información de las que estas preguntas te proporcionan, ¿no? Dices, pues yo quiero agregar más información, sí se puede. La extensión sí es de 5 a 8 líneas, ¿eh? El tamaño de la letra se recomienda es 12, que puede ser Times New Roman o Arial, porque a veces escriben con letra muy grande, pero de todos modos, pues no cubren la extensión de las 5 líneas. Entonces sí se les baja ahí la puntuación. En la segunda parte es otro párrafo diferente, de 5 líneas, sobre la importancia de saber sobre el pasado. Ajá, porque ¿de qué te acordaste al contar sobre ese evento feliz de tu vida? ¿Por qué es importante para ti? Y por último, lo que vamos a grabar es nada más la historia y el párrafo. O sea, es decir,
Vamos a grabar solamente los dos párrafos. No es necesario grabar las preguntas y respuestas. ¿Ok? Ok, entendido, gracias. Muy bien. Bien, pues, ¿alguna otra duda de la tarea? De esta primera actividad. No. No. Ok. Bueno, pues, para terminar nada más, vamos a hacer dos pequeños enunciados. ¿Qué hicieron ayer? Una acción que fue única, finita, o sea, empezó y terminó. Por ejemplo, algo que comieron ayer, especial. I ate pozole last September. Bueno, le podemos poner que last September 15, ¿no? ¿Algo especial que hicieron? Bueno, yo fui al Museo Interactivo de Economía. Ah, ok. I went to the museum. Ok. Puede ser I went o I visited. I visited a museum. Otra acción que hayan realizado que fue única. Fueron al, pues no sé, al Zócalo de su ciudad. I went Yo to the sí, main square. Sí, Elena, perdón. yo, Angélica. Yo sí fui, Ah, pero no sé cómo se dice. Ajá, aquí está. I went, I went to the main square. I, I went to the main square downtown. Ajá. El main square es una plaza, porque la palabra zócalo, pues como tal, no existe en inglés, pero se puede decir main square, la plaza principal. Downtown es el centro de la ciudad. I went to the main square downtown. Ajá. Ok. I stayed up little late. Ajá. A ver, otra vez del final, I perdón. stayed and I stayed up a little late. I stay there. Up Ah, ok. of a little late. Se puso mayúscula, sí. Hasta quedaste un poquito tarde, ¿no? I stayed up a little late. Ok, muy bien. Fueron acciones únicas porque fueron nada más de ese 15 de septiembre. El otro año va a haber otro 15 de septiembre, va a haber otras acciones. Por eso aquí usamos pasado simple en lugar de continuo. Si quieren agregar algo en continuo, pues ya sería como para enfatizar. Comiste pozole y qué otras acciones, pero ya son como que ideas secundarias a esta que es la principal, ¿ok? Pero bueno, aquí entonces, pues una listita de verbos regulares e irregulares en pasado, pues les va a ayudar, ¿no? Y poco a poco se los van a ir aprendiendo, ¿ok? Bien, pues muchas gracias por su asistencia, Gisela, Elena, Delfino, Rosalba, Rubí, no sé si alguien me falta, Gisela, no, ¿verdad? Y bueno, pues ya, para irles anotando su asistencia. Muchas gracias, que estén muy bien. muy Gracias a bonita ustedes. noche a Buenas todos. noches. Luego, Y pues buenas saludos. noches, que descansen. Hasta Gracias. luego.